Primero, el único país del mundo que esté diciendo la verdad es Italia, ¿ok? Luego, los chinos son unos mentirosos, ellos son los causantes directos de lo que está pasando por haberle mentido al mundo sobre la magnitud de este problema. En Italia, donde yo estuve cuando estalla la peste, justamente estaba yo ahí, este es un país con el que tengo evidentemente tantos vínculos. En Italia ya se descubre que no se habla de paciente cero, sino del partido cero. Jugaron el Atalanta de Bérgamo versus Valencia de España por Champions League en el Estadio San Siro de Milán. Cuando ya sabían que había una peste en China y cuando ya sabían que había muchos casos en Italia. Y ese fue el generador de todo lo que está ocurriendo, porque esa gente salió, se fue a Bérgamo, viajó por tren, viajó por la metro y terminó esparciendo el virus por toda la Lombardía. En Ecuador ya sabían, pues, para el 4 de marzo, que había una peste mundial. Y llegaba 1, 2, 3, 4 aviones con 370 personas de Iberia, 2 a Guayaquil y 2 a Quito, y no le hacían ningún control a nadie. ¿Ok? Aparte de la conexión por Frankfurt, que venía con la gente de Lufthansa, con Copa por Panamá, que ese es otro vuelo diario. Tampoco ningún control. En el colmo, aquí se terminó promoviendo por parte de las propias autoridades de la provincia que se juegue un partido de fútbol de Copa Libertadores con gente el 4 de marzo. 11 días después, 9 días después, empiezan a saltar los casos, como canguí, los casos de coronavirus en Guayaquil. Es decir, otro caso parecido era un espectáculo, un show musical que era promocionado hasta desde el mismo Ministerio de Gobierno. Es decir, habría que asumir por parte de la clase política de este país su responsabilidad en este tema. Luego, mire, se ha venido denunciando manejos de irregularidades y sobreprecios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, en el Hospital del Día de Guayaquil, por parte de un reconocido periodista como Marlon Puertas, por parte de otro periodista importante como Fernando Villavicencio. Hay que preguntarle pues a Diana Salazar a quién ha investigado pues respecto de eso, cuando la realidad es que el gobierno de Lenín Moreno se repartió como piñata con los amigos el manejo de los hospitales, y por eso es que ahora no tenemos ni mascarillas para darle a los médicos y los queremos mandar, como dice el viceministro de Salud Carrasco, que en el colmo es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, es que los quieren mandar a la guerra porque no, es que los médicos, según él, quieren estar disfrazados todo el día de astronautas. No, mandarlos sin un equipo médico total, ¿ok? Sin un equipo de bioseguridad. Es un acto canalla, perdónenme. Entonces aquí hay un manejo realmente vergonzoso de la situación, mi querido Carlos, vergonzoso de la situación. Si están hablando ya de hacer una fosa común para dejarle encima un malecón 2000, es porque no hay 36 muertos, pero ni de broma. Mi estimado Pedrito, a ver si nos concentramos un poquito más en lo que tiene que ver la parte comunitaria ecuatoriana. La Organización Mundial de Salud desembolsó 80 millones de dólares. La ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, en su renuncia oficial, da a conocer al país entero que ese dinero nunca fue dado para este tipo de emergencia y que nosotros sabemos que los hospitales hoy en día, los distritos de salud, no cuentan con expertos o gente preparada en lo que tiene que ver la parte de pandemias, salubridad, son puestos al dedo, eso todo el mundo lo sabe. La pregunta es la siguiente, ¿qué se hizo con ese dinero de los 80 millones de dólares cuando no hubo una buena distribución para que lleguen los kits a los hogares más pobres y vulnerables, como los kits de alimentos? Porque el gobierno dice, quédate en casa. Sí, nos quedamos en casa, es nuestra responsabilidad de cuidar de nuestra familia. Pero la gente, si no muere de coronavirus, muere de hambre, porque hay 5 millones de comerciantes autónomos independientes que viven con $1, $2 diarios. ¿Qué hacen ellos encerrados si no tienen para alimentar a sus adultos mayores y a sus hijos? Mire, Carlos, en Guayaquil casi todos los guayacos, los porteños, conocemos el famoso juego de la bolita. ¿Se acuerda el juego de la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y jugaban con 3 vasitos y entonces uno apostaba a cuál vasito estaba la bolita. Así nos hace el gobierno y desaparece por arte de magia los 80 millones de dólares que dio la OMS. Cuando se habla de la ex ministra Andramuño, perdónenme, pero si no fuera el fiscal general, esta mujer ya estuviera presa hace rato. Esta mujer le mintió al Ecuador. Dijo que ya venían 2 millones de pruebas que las estaba importando desde Alemania. No hay un solo documento que pruebe eso, mentirosa, en un momento en el que se está muriendo nuestra gente. Luego dijo que la paciente cero era la que había llegado desde España y después se fue paseando para todos lados
cuando ya había llegado con fiebre para Babahoyo, y esa mujer pasó por todos lados botando el virus. Esa no era la paciente cero, pues el paciente cero era el chino, que supuestamente después que llegaba de China con algunas cosas bastante raras, y que después dijeron que murió de neumonía. Como así están diciendo que la gente muere de neumonía, pero si el coronavirus es neumonía. Es decir, por esa razón no se incrementa el número real de muertos que hay en el país. Y además porque las pruebas, mi querido Carlos, para un pobre nunca se las hacen, pues la única forma en que un pobre se entere de que tiene coronavirus es escupiéndole en la cara a un rico y esperando que el rico se haga la prueba, ¿ok? La prueba la hacen en Guayaquil y se la llevan vía terrestre por Santo Domingo hasta Quito. Es decir, hasta en eso estamos centralizados, cuando los que nos estamos muriendo mayoritariamente somos los guayacos. ¿Ya? Mire, dijo Andramuño en su carta de renuncia, que es lo único que le creo, que el gobierno nacional no le había entregado un solo centavo para enfrentar la crisis. Aquí el que miente evidentemente es Richard Martínez. Richard Martínez, que es otro que debería estar preso, porque cuando la gente se está muriendo y está construyendo una cosa común, perdónenme, prefiere pagarle la deuda externa a los tenedores banqueros en lugar de destinarla para implementar hospitales, para comprar camas, para comprar insumos, para comprar pruebas, para distinguir entre contagiados y sanos. Es decir, mire, aquí ha quedado desnudada la clase política de este país, pero no solo ellos, también todos esos disque periodistas lacayos, todos esos dueños de medios de comunicación que viven por la pauta y que ahora, como no hay para pagarles, se le empiezan a hablar a Moreno y empiezan a exigir cuentas reales, porque de lo contrario, lo seguirían defendiendo como lo defendieron en el tema de los Harina Papers, a capa y espada, es inepto. Correcto, estamos con el doctor Pedro Granja, constitucionalista y actualmente secretario de la Federación de Abogados del Ecuador, en esta transmisión en vivo. La hacemos de nuestro hogar, desde el hogar de Pedro. ¿Ya estás aquí en Ecuador, Pedrito? ¿O sigues en Italia? Estás en Ecuador, creo, ¿no? Sí, yo llegué el 4 de marzo desde Italia y nadie me hizo ninguna prueba, ¿ok? Yo, porque soy una persona responsable, me aislé, me metí en cuarentena apenas llegué del aeropuerto, ¿ok? Pero porque a lo mejor tenía yo el virus y se lo pasé a un montón de gente. No, yo me aislé. Pero a mí, en el aeropuerto de Guayaquil, el 4 de marzo, el famoso día que jugaba Barcelona con Independiente del Valle, y las autoridades del Ecuador hacían barra para que el partido se juegue con estadio abierto, porque el peor virus es el miedo, decían estos irresponsables. Ese mismo día, yo llegué y me dejaron pasar tranquilamente, no me hicieron ninguna prueba, ¿ok? Es decir, lo que yo le estoy diciendo es con total conocimiento de causa, Carlos. Muy bien, mi estimado doctor Pedro Granja, estamos en esta transmisión en vivo para toda la comunidad ecuatoriana. Tú nombrabas anteriormente que el Ecuador desembolsó a la deuda externa para los bonos 2020 $325 millones, pero con esto el Fondo Monetario Internacional tiene que desembolsar $2 millones para el Ecuador. Aparte de eso, tenemos conocimiento que va a recibir $1 millón por parte del gobierno de China para esta medida de emergencia, $500 millones más por parte del Banco Mundial, estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras mundiales. Todo este dinero, que aproximadamente va a ser más de $4 millones, va a llegar en el mes de abril. ¿Cómo se va a distribuir este dinero y cómo va a ser por parte del gobierno? El gobierno dice que se van a beneficiar 400.000 familias a través del MIES para dar un bono de humano solidario de $60 por el mes de abril y también $60 más por el mes de mayo. Pero ¿cómo van a distribuir todo esto? ¿Cómo sabemos que no se van a llevar el dinero? ¿Cómo van a llevar los kits de alimentos a las clases más pobres, mi estimado Pedro Granja? Mire Carlitos, yo lo escuchó usted al señor presidente Lenín Moreno en su última cadena nacional, en la que aparece muy bravo con los guayaquileños porque no cumplen el muérete en casa, ¿no? El quédate encerrado, sin comida, sin alimentos, sin aire acondicionado, sin TV cable, muérete en casa, ¿ok? Él estaba muy bravo, Lenín Moreno. Y allí dijo que iban a entregar $60, nadie los ve por ningún lado, a los artesanos, a los mecánicos, a los panaderos, a toda esta gente. Mire, esa gente ciertamente necesita ayuda, pero los que más necesitan son los comerciantes informales, los que salen a vender alguna cosita, algún llaverito, algún pancito en media calle, y a los cuales generalmente la extrema derecha guayaquileña los garrotea por andar por el malecón de ellos, ¿no es cierto? Mire, nadie sabe cómo van a manejar esta cantidad de más de $5.000 millones con el que terminan endeudando más al país, ¿ya? Y nadie cree que lo vayan a hacer con un mínimo criterio técnico. Yo le quiero hablar rapidísimo, Carlitos, permítame solamente un minuto
Para contarle el ejemplo de Ruanda. Ruanda sale en 1994 de un genocidio de más de 1 millón de personas, violaron 250.000 mujeres. Los hombres en 1994 se morían en media calle. Ok, llegaban los buitres, los picoteaban. ¿Saben lo que hizo el nuevo gobierno? Cogió el dinero de la ayuda externa y lo destinó en un 98% a salud, educación y jubilados. En el sistema de salud empezaron a vacunar a la gente más pobre, le empezaron a dar a la gente mosquiteros. ¿Mosquiteros para qué? Para el dengue y para el paludismo. Vaya, pregunte, por ejemplo, en la perimetral, en el Guasmo, en Bastión Popular, si el gobierno municipal de Cinta Viteri le ha dado un mosquitero. ¿Cuánto cuesta un mosquitero al por mayor? $1. ¿Sabe cuántos niños se pueden salvar con un mosquitero para que no los pique un mosquito con dengue, con paludismo? 4 niños. En eso no se ha invertido absolutamente nada. Mire, tenemos una clase política desnudada y derrotada. Cintia Viteri salió a tomarse una pista aérea para impedir un vuelo humanitario. Al día siguiente se enfermó. Luego compró un montón de sacos de cal y ahora están anunciando hacer una fosa común. Luego desaparece y chao pescado. Y el resto de Guayaquil está a la deriva, a la buena de Dios, ¿no es cierto?, en medio del modelo exitoso. No se sabe, no sabemos si existe el contralor o no en este país, un tipo que le entregaba $30.000 a periodistas como la gente de La Posta para que haga una obra de teatro, cuando esa no es la obra de la Contraloría. No se sabe para qué existe, si realmente van a fiscalizar, por ejemplo, todos los sobrepresos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo que se han denunciado por parte de connotados periodistas en este país. Allí no se hace absolutamente nada porque los que manejan el hospital seguramente son panas de Lenín Moreno. Pero, mire, evidentemente no existe en este momento en el que estamos todos indignados porque está en juego la vida de nuestra familia, porque se pueden morir nuestros padres, nuestros hijos. En este momento no existe el más remoto criterio de confianza en un gobierno que ha demostrado su total desconexión con la dinámica social. Lo que hacen en estos momentos es la doctrina del garrote. Quédate en casa o te meto palo. Pero en cambio, a los niños que están jugando golf, a los niños que juegan cricket, a esos niños no se los toca y son los que trajeron mayoritariamente el virus y después se ponían a hacer grandes fiestas de sumaciones. Allá sí se fumiga, en Guayaquil no se lo hace. En Quito están todas las pruebas, en Guayaquil no hay ninguna prueba. Todas las pruebas se hacen en las casas de los ricos. A los pobres, si usted tiene fiebre de 40, si usted tiene tos seca, si usted tiene dolores, si usted tiene malestar, cuídese, mi querido Carlitos, porque si usted es pobre, nadie le va a hacer la prueba. Se le va a romper el número en la mano llamando al 171 y nadie lo va a atender. Si usted es pobre, no salga de su casa, cuídese mucho, Carlitos. Correcto, muy bien. Estamos con el doctor Pedro Granja en esta transmisión en vivo y directo para toda la comunidad ecuatoriana, constitucionalista, actualmente secretario de la Federación de Abogados del Ecuador y un abogado sin tapujos que dice las cosas como son. Mi estimado Pedro, son más de supuestamente 70.000, prácticamente las pérdidas, más de 7 millones de dólares, 70 millones de dólares, tengo entendido que se ha perdido en el Ecuador, lo que tiene que ver la industria, el comercio y toda esta cosa. Pero lo más importante es la vida. Eso es lo que yo decía, no se puede tapar el sol con un dedo, mi estimado Pedro. Hay más muertos en los hogares donde no se va a hacer el levantamiento de cadáveres. Yo ayer en esta entrevista que le hacía el coordinador zonal 8 de salud, al doctor Augusto García, y él supo dar a conocer que no cuentan con ambulancias necesarias y que se encuentran obsoletas, dañadas, porque los talleres también se encontraban encerrados. Pero esto era una responsabilidad del gobierno, contar con las ambulancias necesarias, nuevas, adquiridas, para poder atender a esa gente pobre que te están tirando piedras en la casa porque el olor putrefacto apesta 2 días, 3 días y no van a hacer el levantamiento de los cadáveres porque se maneja un protocolo exhaustivo, el Ministerio de Salud Pública, Medicina Forense, Policía Nacional, y esa gente pobre, ese niño, ese adulto mayor que ve a su hijo fallecer, que ve a su abuelo, a su padre fallecer, merecen por lo menos que sean llevados con dignidad y con principio. En eso creo que está fallando y se le ha ido de la mano la seguridad al gobierno ecuatoriano, estimado Pedro. Mire, solo con garrote no van a poder mantener esto. ¿Okay? A los médicos les bajaron el 8% del salario. A los médicos que están dando la vida en este momento en los hospitales, mientras el presidente Moreno está escondido en Galápagos. A los médicos se los amenaza con destituirlos si no van a trabajar sin protección. A la gente del personal sanitario se los sanciona por publicar fotos de los muertos, es decir, por publicar la verdad. Quieren establecer una censura al estilo del Estado comunista chino, en el que todo hay que quedarse calladito porque aquí estamos en el país de las maravillas
y solamente falta que traigan a Xuxa para que cante Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, y venga el ministro Juan Fernando Velasco y le pague $200 por la cancioncita, ¿ok? Porque en eso están preocupados, ¿ya? No tienen idea de cómo manejar el país, no tienen idea de cómo manejar el país, pero perdóneme, toda esta gente luego de esta crisis tendrá que responderle a la patria, pero mire, ¿cómo usted puede, lo que tienen que hacer en este momento es traer de emergencia por lo menos unas 200.000 pruebas? Lo que tienen que hacer en este momento es hacer más brigadas para que la gente visite casa por casa a los barrios más pobres de Guayaquil, de Daule, de Salitre, que es donde se está muriendo más gente, para que le entreguen un kit básico de comida. Eso es lo lógico, para evitar que esa gente salga, que esa gente se contagie. Carlitos, la única forma para que nosotros nos salvemos es que mi vecino no se contagie, pero si mi vecino tiene hambre, va a salir. Eso hay que entenderlo y para eso hay que ser apenas lógico. Hay que traer los reactivos a la ciudad más golpeada del Ecuador, que es Guayaquil, no tenerlos en Quito. En Quito, Yunda está haciendo las cosas bastante mejor que Viteri. Por consiguiente, los reactivos los necesitamos en Guayaquil. Hay que aumentarle el salario a los médicos. Hay que quitarle el sueldo vitalicio a Bucarán, a Maguat, a León Roldós, a Lenín Moreno, a Correa, a toda esa gente. Hay que quitarle los sueldos vitalicios. No hay que pagarle a los asambleístas y a sus asesores durante al menos 3 meses. Tenemos que eliminar todas las embajadas y consulados y todo ese personal durante al menos 6 meses. Usar toda esa plata para comprar reactivos, para comprar más camas, para comprar medicamentos. Hay que utilizar la lógica, Carlitos. No es muy difícil. Solamente hay que tener un mínimo sentido de humanidad y 4 neuronas en la cabeza. Muy bien, estamos con el abogado Pedro Granja, constitucionalista, secretario de la Federación de Abogados del Ecuador, y esta transmisión en vivo para toda la comunidad ecuatoriana y para el mundo entero. Mi estimado Pedro, antes de finalizar esta entrevista, yo hablaba siempre que en la parte jurídica, tú como un reconocido constitucionalista, supuestamente se iban a adquirir 2 millones de pruebas de COVID-19. La exministra Catalina Andramuño lo desmintió, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y el vicepresidente actual, que tú decías que es el presidente de la Federación Médica, tiene que haber renunciado a ese cargo, porque actualmente es el viceministro de Salud. Él decía que no Ciertamente, esperemos. Que no, mintió que tampoco no habían adquirido los 2 millones de pruebas para el COVID-19. Mi pregunta es la siguiente. Si ha mentido la exministra Catalina Andramuño, o si está mintiendo el ministro de Finanzas al país, al Ecuador, en la parte jurídica, ¿qué figura se contempla, mi estimado Pedro Granja? Mire, ¿cuál es el ámbito de protección de la norma de lo que nos habla la imputación objetiva desde la visión de genios como Guimbernat Corday? El ámbito de protección de la norma es proteger la salud de las personas, la salud de la ciudadanía. Si una ministra dice que se traían 2 millones de pruebas y se descubre que eso es mentira, si una ministra dice que sí recibió la plata por parte del gobierno, la plata que le había asignado la Organización Mundial de la Salud, 80 millones, no para que paguen deuda externa, no para que se pongan a jugar parchís, no para que paguen cantantes, 80 millones de dólares para el sector salud, ¿ok? Si le digo que sí había recibido la plata primero y al momento de renunciar dice que no es verdad, yo le termino creyendo a esta mujer. Pero si esto sucede, están violando el ámbito de protección de la norma que dice que tienen que proteger la salud ciudadana. Por allí hay un delito, están incurriendo en el tipo subjetivo y adecuando su conducta al tipo objetivo. Andramuño y Martínez deberían estar presos en cualquier sociedad civilizada. Lamentablemente en el Ecuador no tenemos fiscal general. Solamente tenemos una mujer que se dedica a perseguir a Correa con esa mamarrachada que se inventaron de la teoría por autoría por aparatos organizados de poder, que no se aplica al caso porque eso lo inventó Roxin para perseguir a los nazis, que no se aplica al tema de Correa porque en ese caso Pamela Martínez actuó con absoluto conocimiento de causa. Por consiguiente, como no tenemos un contralor, como no tenemos fiscal general, esta gente hace lo que le da la gana. Pero es claro que Martínez y Andramuño al menos deberían estar presos con fines investigativos porque han violado el ámbito de protección de la norma, que era la protección de la salud de la ciudadanía. No me quiero ir sin antes no decir lo siguiente. Como secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, lamentar el papel triste que mantiene Jimmy Salazar como presidente del Colegio de Abogados del Guayas y los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Colegio de Abogados del Guayas, que no dicen una palabra y se van muriendo 1, 2, 3, 4, 5 colegas. ¿Ok? Grandes catedráticos, defensores públicos, compañeros que trabajan en la judicatura,
hoy están enfermos, porque le dijimos a la judicatura que había que parar todas las audiencias y no lo hicieron. Gente que se ha contagiado trabajando y que hasta ayer no encontraba camas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Mi solidaridad con los colegas abogados, con sus familiares, con la familia de los fallecidos, con los colegas abogados que ahora están enfermos. Ojalá que Jimmy Salazar utilice la plata del colegio para comprar algunas pruebas y ayudar a algunos colegas que están asustados, que tienen fiebre, que tienen tos seca, porque seguramente es muy probable que se hayan contagiado durante la última campaña criminal en la que las campañas, las orquestas iban de un lado para el otro. Mi estimado Pedro Granja, antes de despedirnos, es importante lo que está haciendo la Fiscal General del Estado. Hoy en día, sobre el toque de ley de estado de excepción de toque de queda, que es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, pues muchos han denunciado el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y la Fiscal General del Estado está procediendo a investigar esos supuestos abusos donde saltan los derechos humanos, donde mucha gente responsable sale a la calle, donde le toman la medida a las Fuerzas Armadas y tiene que actuar con medidas fuertes porque la gente no hace caso. La gente sigue siendo irresponsable saliendo a las calles, donde solo se debe salir para un momento de emergencia, una farmacia, víveres de primera necesidad. En la parte jurídica, ¿qué es lo que está haciendo la Fiscal General del Estado? Está procediendo en base a derecho a querer comparecer con denuncias de ciudadanos al toque de queda, mi estimado Pedro Granja. Mire, la Fiscal General tenía que haber actuado cuando se tomaron la pista aérea de Guayaquil. Ese es un delito que está tipificado, reprimido por el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal. Allí no lo hizo porque no era Paola Pavón, sino Cintia Viteri. La Fiscal General debería saber que hay evidentemente un toque de queda. La fuerza pública en muchos casos le está diciendo a la gente, hay videos en los que le dice, señora, entre a su casa, le voy a dar 5 minutos para que ingrese. Ha pasado más de 1 hora del toque de queda. Y esta señora le dice, no voy a entrar porque no me da la gana. Y otro par de malcriados, evidentemente desde adentro, insultan al policía, lo invitan a pelear siempre desde dentro de la casa. Y le dicen, no le voy a abrir la puerta a mi tía para que entre porque no me da la gana. Evidentemente allí se tiene que actuar con el uso progresivo de la fuerza. Aquí hay mucha gente que está acostumbrada a no obedecer a nadie porque quieren copiar lo mismo que hace Cintia Viteri y los socialcristianos que son prepotentes, que se saltan siempre la ley y todo lo demás. Entonces, con ese mal ejemplo, las masas quieren seguir lo mismo. Lo que no se puede hacer por parte de los militares es cortarle el pelo a nadie. Lo que no se puede hacer por parte de los militares es flagelar a nadie cuando esa gente ya se ha sometido a su control. Es decir, allí no pueden. Siempre y cuando haya un acto de resistencia, esto habilita al uso progresivo de la fuerza. Y eso lo sabe cualquier penalista medianamente serio. Diana Salazar ha perdido muchísima credibilidad porque no investiga con la misma vara a todos. Eso es lamentable. Ella evidentemente está haciendo el mismo papel triste de Galo Chiriboga, de sus antecesores. Si ella utilizaría un solo código penal para perseguir a todo aquel que viola la norma, tendría mi aplauso. Dado que no lo hace, dado que solamente actúa con selectividad, evidentemente yo no puedo aplaudirla, más bien tengo que repudiar su accionar recurrentemente bastante poco ilustrado. Pedrito, queremos agradecerte por esta entrevista, no sin antes, solo un minuto de tu apreciación. Sugerimos de los 137 asambleístas que llamen y sientan su corazón solidario. Un mes de sueldo sería más de $685,000 para este momento de raciones de primera necesidad para la gente más pobre, sectores vulnerables. Maya Montaño ha dicho que podrían dar ellos los 2 sueldos de 2 días, 3 días, pero ningún asambleísta se ha tomado la pauta de salir en un enlace en vivo y ser solidario y decir, vamos a donar un mes de sueldo para esta crisis sanitaria, para los sectores más pobres, poder llevar raciones alimenticias a estos hermanos ecuatorianos que más lo necesitan. Mire, después de lo que pasó en el mes de octubre, este ya es el golpe de gracia para la cadavérica clase política ecuatoriana. Esta gente permanentemente se ha burlado de la gente, permanentemente ha engañado al país. Es gente que sirve para 3 cosas: para nada, para nada y para nada. Evidentemente para algo si son muy buenos, que para tragarse la mayor parte del presupuesto nacional, que podríamos bien dedicarlos a muchachos que estudien medicina, a muchachos que hagan investigación de punta, a gente a la compra de laboratorios, a la compra de equipos, y no estarlo gastando en este tipo de tonterías.
de gente que realmente no sirve, no le aporta casi nada al país. Repito, para mí hay que acabar con los gastos de todos los embajadores y sus sueldos de más de $20.000. Hay que acabar con los sueldos de cónsules, de asesores, de personal consular, en todo el mundo, en todo el mundo. Hay que acabar, hay que suprimir los sueldos de los asambleístas al menos 3 meses y por el amor de Dios, quitarle la pensión vitalicia a los Bucarán, a los León Roldós, a los Yamil Maguad, a los Alberto Dajid. Le terminamos dando pensión vitalicia a toda esa gente, que quitarle la pensión vitalicia y con eso comprar kits de comida para repartir a la gente más débil. Es decir, hay un montón de formas de redistribuir el presupuesto nacional, pero para eso, mi querido Carlitos, debería estar en el poder gente que realmente sea preparada y gente que realmente tenga un poquito de amor por esta tierra, no estos tipos que lamentablemente solamente tienen un Dios y su único Dios es el dinero. Mi estimado doctor Pedro Granja, nos envían unos mensajes y yo sé que no es el momento de hablar de política ni trinchera política, es el momento de unirnos con un solo puño, doblar rodillas siempre ante Dios, porque en este momento no importa la clase de religión que sea, hasta el ateo dobla rodillas y las naciones enteras. Por ahí me dice, pero el doctor Pedro Granja tiene ideología política correcta. Yo pienso que no es el momento de hablar de política. Muchos nos mandan unos mensajes que piensan que usted tiene cierta ideología, pero yo creo que aquí, en este momento de crisis sanitaria, no podemos hablar de política, no es un solo objetivo, de tratar de sumar con crítica constructiva las fallas del gobierno y sumar empresarios banqueros lo que más puedan para donar raciones alimenticias de salud e implemento a los sectores más vulnerables del Ecuador. Mi querido Carlitos, mi ideología es sentirlo a usted como mi hermano. Mi ideología es sentir el dolor de muchísima gente que está, yo estoy perdiendo vecinos, estoy perdiendo amigos del gremio de abogados, ¿ok? Están muertos ahorita. Entonces, en este momento no hay que hablar de política, pero hay algunos que me dicen que no hay que hacer, no hay que hablar de política general. Claro que no hay que hablar de eso, pero hay que hablar de política sanitaria, hay que hablar de política social, porque la plata, los 80 millones de dólares, por ejemplo, que llegó de la Organización Mundial de la Salud, y los más de 4.000 millones que van a llegar en los próximos días, es plata que vamos a terminar pagando todos nosotros. Dado que es mi plata y que es mi tierra, porque esta tierra también es mía, yo tengo derecho a opinar cómo debe ser manejada, en lugar de estarle pagando pensión vitalicia a un montón de gente, en lugar de estarle pagando sueldos a embajadores y cónsules que no están haciendo nada en este momento, en lugar de estar gastando plata en asambleístas, debemos destinar esa plata, perdóneme, a la compra de kits de comida, a la compra de medicamentos, de pruebas. Esa es la única ideología que tiene que imperar en este momento. La defensa integral de la vida. La vida debe estar antes de la deuda externa. La vida de los ecuatorianos está por encima de los intereses de los políticos. Y sobre esa vaina tenemos que estar todos juntos. Muchas gracias, mi estimado Pedro Granja, secretario de la Federación de Ecuador y también un reconocido constitucionalista. Un abrazo grande, lluvia de bendiciones en esta entrevista.